Como bien sabemos, Laravel es un framework y como tal se apoya de varias librerías, clases, y en este caso vamos a ver acerca de Carbon, que es una extensión de la clase DayTime de PHP y nos va a permitir hacer uso de varias funciones que son muy útiles a la hora de comparar fechas, días, meses, años y hacer operaciones con estos objetos. Por ejemplo, nosotros usando Carbon podemos tomar la fecha actual simplemente usando now y luego añadirle un día, o incluso podemos usar addDays, pasarle un parámetro y estaremos añadiendo varios días sobre nuestra fecha. Y también podemos restar semanas, restar años, y de esta forma nosotros nos podemos situar en la fecha que creamos correspondiente para que luego hagamos operaciones. Aquí, por ejemplo, se está creando una fecha en el 2012 y luego se están añadiendo 4 años. Existen varias funciones que incorpora Carbon para que nosotros podamos mostrar una fecha, un objeto Carbon, como una cadena. Podemos de un objeto Carbon obtener solamente el año como un entero, obtener el mes, el día, cualquier unidad de tiempo. Y bueno, lo genial es que los nombres de las funciones ayudan a recordar mucho lo que ellos permiten hacer. Por ejemplo, si tenemos un objeto Carbon, nosotros podemos preguntarle directamente si es fin de semana. Si nosotros usamos flecha year, flecha hour, minute, podemos obtener, como les comenté antes, un entero representando el año, mes, día, pero en este caso se está usando age, entonces nos devuelve la edad que tendríamos si consideramos que este objeto Carbon representa nuestra fecha de nacimiento. En la documentación nosotros podemos ver más posibilidades que Carbon nos da. Aquí tenemos otros métodos también muy útiles que nos permite restar dos objetos Carbon que representan fechas, obtener la diferencia de ellos en días, obtener la diferencia en minutos. Aquí, por ejemplo, se crea un objeto Carbon con esta fecha, se le pasa el año, mes, día, y luego, por ejemplo, aquí en esta línea se obtiene una copia de ese objeto Carbon, se le agregan 120 segundos y luego con el objeto que ya teníamos obtenemos la diferencia en minutos. Como le hemos sumado 120 segundos, la diferencia en minutos es 2. Además, por ejemplo, si nosotros añadimos más parámetros, podemos indicarle el minuto, el segundo en que queremos que se cree este objeto. Y lo más alucinante de todo también es que si nosotros hacemos consultas usando Eloquent, que es el ORM de Laravel, podemos decir where between y pasarle dos objetos Carbon, de tal forma que nosotros filtremos una tabla y obtengamos los registros que se crearon en un intervalo de fechas, en un rango de fechas. Aquí, por ejemplo, he hecho una búsqueda rápida para mostrarles un ejemplo. Podemos usar where between y obtener los proyectos cuya fecha de publicación, por ejemplo, o no sé qué representa este campo, se encuentra entre ahora y una semana después. En mi caso en particular, yo necesitaba usar lo que son comparaciones entre horas de un día para ver si se permite a un usuario participar o no de un sorteo. Es como decir que los usuarios compraban tickets para participar en un sorteo, pero que habían ciertas horas en las que no podían hacer esa participación. Por ejemplo, en el intervalo de horas que está entre las 2:20 y las 13:40 horas no se permitía hacer la operación, ni tampoco entre las 19:15 y las 21 horas. Entonces, para hacer esto yo había creado un objeto Carbon, había tomado la hora actual, el minuto actual, y a partir de allí yo comenzaba a crear expresiones de este tipo. Por ejemplo, yo decía, si la hora es 12 y el minuto es mayor o igual a 20, o bien si la hora es 13 y el minuto es menor o igual a 40, es decir, este caso de acá, no admitir el registro y terminar la operación desde ya. Entonces, de esta manera nosotros también podemos decir que si la hora actual es 19 y el minuto es superior o igual a 15, no se admitan nuevos registros. O bien si la hora es 20, no se admiten nuevos registros. Con esto estaríamos consiguiendo que a partir desde las 19:15 minutos no se admitan registros
hasta que sea la hora 21, porque si la hora es 20, para todos sus minutos, sin importar cuál sea, tampoco se permitirá registrar nuevamente. Entonces, si hubo un error de horario, aquí termina todo y ya estamos respondiendo como que hubo un error y un mensaje personalizado. Hasta aquí es genial, pero supongan que el intervalo superior de acá no hubiese sido 21 exactamente, sino tal vez 21 con 15 minutos. En ese caso, para bloquear, tendría que haber considerado hora 19 con un minuto superior o igual a 15, toda la hora 20 y la hora 21 con un minuto menor o igual a 15, por ejemplo. Entonces aquí esta expresión de acá va creciendo más porque depende del intervalo que desee considerar, dado que estamos usando estas comparaciones de forma primitiva. Hasta aquí tal vez no hay mucha complejidad, pero la idea de la aplicación que estoy elaborando no es solamente restringir el acceso en este intervalo de horas, sino también que si alguien reporta o hace alguna operación antes de este intervalo, entonces a la segunda vez que intente registrarse le muestra un mensaje diciendo que no podrá hacerlo hasta que se alcance esta hora de acá. Para lograr ello, entonces tengo que hacer consultas viendo los registros que se han creado y viendo si estos registros se han creado aquí en este periodo de tiempo. Entonces, esto que aquí se ha aplicado bien, aplicarlo usando las consultas del Laravel como que ya no es tan genial. Vamos a reemplazar esta pequeña lógica por lógica que ahora va a hacer uso de la clase de carbón y esta función en particular. Vamos a pegar de este lado este método de aquí. Como no le pasamos a este método ni la fecha, ni el mes, ni el año, va a crear la fecha como el día actual, pero sí le vamos a poder especificar la hora, el minuto, el segundo e incluso la zona horaria. En este caso no nos interesa tanto esto, solamente la hora y el minuto. Entonces vamos a crear rápidamente objetos por cada una de estas horas de aquí. Vamos a crear un objeto llamado 1220. Vamos a anteponerle una letra para que nos permita usar este nombre. Creamos entonces la hora 1220 usando este método de acá para instanciar un objeto carbon. Y así vamos a crear también, por ejemplo, la hora 13:40, la hora 19:15 y la hora 21 con 0 minutos. Entonces vamos a reemplazar aquí la lógica inferior. El primer intervalo que está cerrado para no permitir operaciones es este de aquí. Entonces, saber que estamos ubicados en ese intervalo equivaldría a lo siguiente. Vamos a cambiar aquí el nombre de variable para que se entienda más. La variable now contendrá nuestra hora actual con hora, minuto y segundo. Entonces aquí nosotros diremos lo siguiente. Si es que actualmente la hora actual es mayor o igual a la hora 12:20 o bien la hora actual es menor o igual a la hora 13:40, entonces no vamos a permitir nuevos envíos. De la misma manera, decimos acá abajo, si es que la hora actual es mayor o igual a la hora 19:15 o bien la hora actual es menor que la hora 21, entonces tampoco permitiremos nuevos registros. Con esto ya no hay que preocuparnos por hacer validaciones a bajo nivel, sino que simplemente indicamos las horas que queremos usar como intervalos, usamos los operadores mayor, menor y estos van a funcionar correctamente, porque comparamos objetos Carbon que en su interior representan fechas y están creados de tal forma que se puedan comparar entre sí. Aunque pensándolo bien aquí he cometido un grave error, y es que como antes usaba el operador de OR, ahora también lo sigue usando, pero en realidad aquí debería ser una intersección. Nos interesa tomar casos en los que la operación de envío ocurra siendo mayor o igual a esta hora, pero menor o igual a esta de acá.
usamos una intersección porque si usamos un operador OR estaríamos uniendo casos que alcanzarían el infinito. En otras palabras, siempre sería true toda la expresión si es que usamos aquí un operador OR, porque una fecha sería mayor o igual a este valor de acá o bien menor o igual a este de acá, y eso siempre se va a cumplir porque la O equivale a una unión y estamos uniendo todos los casos posibles. Como estaba expresado antes, sí que se aplicaba una O porque era una unión. La condición anterior estaba así porque nosotros partíamos tomando la hora 12 y todos los minutos superiores a 20 o igual a 20 y uníamos ese conjunto con aquel otro para la hora 13 y minutos menores o iguales a 40. Entonces al final de cuentas es lo mismo, solo que aquí nosotros tenemos que pensar un poquito más en ver qué intervalos considerar y unirlos, mientras que acá simplemente decimos que sea mayor a qué y menor a qué. Nosotros usamos un mayor igual, menor igual, dependiendo de si queremos que el intervalo sea cerrado o abierto. Entonces, si nos acostumbramos a usar expresiones de este tipo usando Carbon, ya no habría que preocuparnos por lo que ocurre con las horas y los minutos, simplemente definir qué hora y minuto es el límite máximo o mínimo. Además, el uso de Carbon no es tanto por esto, sino más bien que ahora podré usar el ORM de esta manera. Digamos que quiero obtener todas las listas que han sido enviadas hoy, desde que ha iniciado el día, hasta las 12:20, hasta justo antes de que sean las 12:20. Entonces, filtramos diciendo que queremos las listas que han sido enviadas a partir de hoy, desde el inicio del día, pero antes de que sean las 12:20. Vaya problema, ¿cómo obtenemos la fecha de hoy al inicio del día? Entonces, para obtener ello usamos Carbon y el método today. Si es que no creen que esto de aquí funciona correctamente o si tienen dudas como yo y quieren verificarlo, podemos hacer uso entonces de Tinker. Usando el comando php artisan tinker podemos nosotros acceder a una consola interactiva para escribir código PHP. Una característica que también nos provee el árabe. Aquí por ejemplo yo he ejecutado esto de acá y como resultado puedo ver en detalle el objeto carbón que se ha generado. En este caso me dice que se ha creado un objeto con la fecha 6 de febrero de 2017 y las 00 horas, o sea, el inicio del día. Esto es correcto porque hoy realmente es 6 de febrero. En esta consola interactiva acabo de crear las variables today y la hora 12:20 para que ahora podamos ejecutar toda esta consulta de acá y veamos el resultado directamente en la consola. Entonces escribimos todo esto, damos enter y al menos en este caso no han habido listas que han sido enviadas hoy, desde el inicio del día hasta antes de las 8:20 de la noche. Perdón que estoy hablando, las 12:20, un poco después del mediodía. Acabo de hacer un insert rápidamente aquí en phpMyAdmin, registrándolo como el día de hoy a las 12, solamente para ver si aquí la consulta de Tinker funciona correctamente. Y así es, acá tenemos la lista enviada a las 12, que ocurrió hoy, antes de las 2:20. Perdonen si este video no ha sido muy preparado con anticipación, la idea es que los motive a usar más esta librería, puedan hacer sus pruebas usando Tinker y lo usen también en sus proyectos, ¿no? Para facilitarles los desarrollos.